¿Alguna vez te has preguntado cómo es que algunas personas manejan lo malo que les sucede con optimismo? Amor fati es la aceptación de todo lo que le pasa en la vida de un individuo y es ambas cosas, bueno y malo. Es favorable y desfavorable, triste y alegre, afortunado o desafortunado. Es una frase en latín acuñada por Friedrich Nietzsche, que significa amar el destino y muy usada hoy por los estoicos. Primero déjame recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal, Diario de un Estoico, para aprender todas las prácticas del estoicismo y cómo aplicarlas en situaciones de la vida moderna. Si ya eres veterano en el canal, quiero pedirte que nos apoyes indicando que te gusta el video. Ahora, comencemos. Para entender mejor el origen del término amor fati, tenemos que remontarnos más de 2000 años atrás en el tiempo, hasta la Grecia clásica, en los tiempos en los que Zenón fundó el estoicismo y Cleantes y Crisipo contribuyeron a ampliarlo y desarrollarlo. En la práctica cotidiana significa que debemos ver los hechos que nos ocurren como necesarios para avanzar y entender que, por mucho que nos duela, no podemos controlarlos. Este concepto engloba uno de los principios básicos del estoicismo: darnos cuenta de lo que podemos controlar y de lo que no. Podemos influir en el resultado de las cosas, pero no decidir cómo queremos que ocurran. No podemos controlar que nuestros seres queridos vayan a morir tarde o temprano, pero sí podemos elegir cómo vamos a interpretar tales acontecimientos. Pero a su vez, esto no significa que nos tengamos que alegrar por todo lo malo que nos pase. Eso sería cínico. Amor fati define que debemos entender todos los acontecimientos, buenos y malos, como parte de lo que sucede en nuestra vida, incluidos en el proceso que es nacer hasta morir. Amor fati, ama tu destino que es, en realidad, tu vida. Friedrich Nietzsche. Los estoicos pensaban que todo lo que ocurre obedece a una razón lógica. Para estos filósofos, el logos, cosmo o providencia es un ente vivo y racional que todo lo ha predispuesto. Los eventos están enlazados entre ellos por una cadena lógica, consecuencia de la ley causa-efecto. De esta manera, lo que ocurre es lo mejor que ha podido ocurrir, porque los dioses han decidido que así sea. Todos los eventos que ocurren obedecen a un plan lógico y racional que no podemos comprender. El azar no existe. Por lo tanto, si esto que ha ocurrido es lo mejor que podía suceder, porque así ha sido predispuesto por los dioses, nuestro deber como seres humanos lógicos y racionales es amar todo lo que ocurra. El logos forma parte de nosotros, corre por nuestro cuerpo a través del hálito vital y no podemos rechazar los acontecimientos. Por este motivo, la física de la filosofía estoica es determinista, porque todo lo que sucede está ya previamente predeterminado, y nuestro margen de maniobra como seres humanos es que solo podemos amar lo que ocurre, amor fati. Como ejemplo tenemos las palabras de Epícteto: no pidas que las cosas sean como tú las deseas, sino deséalas tal como son y serás feliz. Para Friedrich Nietzsche, quien fuese filósofo y escritor, una de las ideas más bellas de la vida es abrazar con alegría y entusiasmo todo lo que nos pase, para absorber la experiencia de todos y cada uno de los acontecimientos que conforman este viaje. Amar nuestro pasado sin querer borrar nada de él y aceptarlo con fuerza y gratitud, amor fati. Aparece por primera vez en su obra Gaia Ciencia, de 1882. Quiero aprender cada día a considerar como bello lo que de necesario tienen las cosas. Así seré de los que las embellecen.
amor fati sea este en adelante mi amor. No quiero hacer la guerra a la fealdad, no quiero acusar, ni siquiera a los acusadores. Que mi única negociación sea apartar la mirada, y en todo y en lo más grande, yo solo quiero llegar a ser algún día un afirmador. Ya en sus últimos libros, concretamente en el Ecce Homo de 1888, Nietzsche dará una definición mucho más precisa del término con estas palabras: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati, el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario y aún menos disimularlo, sino amarlo. Nietzsche repitió esta idea con entusiasmo a lo largo de toda su obra, hablando de que es para él la grandeza en el hombre, y nos dice: la fórmula para expresar la grandeza en un ser humano es amor fati. Que uno no quiera que nada sea diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Que uno no se limite a soportar lo que sea necesario y aún menos disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario, sino amarlo. De esta manera el autor introduce el concepto de amor fati, el cual es expresado de la siguiente manera: mi fórmula para expresar la grandeza del ser humano es el amor fati, o amor al destino, el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad. El amor fati, o el amor a lo necesario, como puede interpretarse en Nietzsche, se refiere a la idea de amarse a uno mismo con todas sus capacidades y deficiencias. Aquí el ser humano se observa a sí mismo como un fatum, un destino que es del modo que es y que nunca estuvo ni estará destinado a ser de otra manera. Sobre lo anterior, es conveniente recordar que para Nietzsche, este modo de ser se funda necesariamente en un devenir, en un constante cambio en el cual eso que somos se va puliendo a la manera en que se pule un diamante, con la misma dureza que implica la responsabilidad de elegir por uno mismo y por aquellos quienes le rodean, despojándose de justificaciones y consuelos morales otorgados por la cultura o la religión. Cuando Nietzsche habla de amarse a uno mismo y a todos los ingredientes de nuestra existencia, no se refiere a un simple aceptarse y resignarse con lo que uno es, sino que representa un esfuerzo por dotar de plenitud a la existencia de cada persona, dejando atrás los sentimientos de compasión y de impotencia que se puedan experimentar hacia uno mismo. Aquí se aprende a renunciar al resentimiento y a la guerra contra la fealdad y el dolor, al considerar lo inherente de la propia existencia como lo bello en sí, a mirarse a uno mismo como se observa la obra de arte favorita. En otras palabras, se aprende a dotar de plenitud todo lo que uno es para así poder amarlo intensamente. El amor fati es un amor sano, vigoroso y saludable. Constituye la máxima grandeza del ser humano, la forma más honesta que tenemos de forjar y dar estilo a nuestro carácter. Y es visto por Nietzsche como un ejercicio constante que acompaña al ser humano durante todos los momentos de su vida. Este esfuerzo por conseguir amar lo necesario en el ser humano, del que habla Nietzsche, de ninguna manera representa un esfuerzo más allá de lo que cada persona sea capaz, porque se perdería el carácter fundamentalmente humano del ejercicio. Pero sí exige una actitud de valentía y de dureza que permita atestiguar de las virtudes que cada persona ha logrado apreciar de sí misma. Para Nietzsche, todo aquel tormento por el que atraviesa el ser humano cuando es como un camello, cuando se le carga con preceptos morales que no consigue comprender y que no es capaz de asumir como propios, cuando se le infunde un cargo de conciencia y una culpa,
Todo ello forma parte del proceso de endurecimiento de la voluntad. Es la filosofía a martillazos que conduce a la vida a ser como un diamante, con la misma dureza, pero también con el mismo brillo. En este sentido, la propuesta de Friedrich exhorta al ser humano a renunciar a la debilidad para la que se había entrenado por siglos de adoctrinamiento social y religioso, y a comenzar a observarse a sí mismo, ya despejado de culpas y estereotipos impuestos de una manera mucho más dura. En este amar y afirmar nuestra propia vida, no hay lugar para la pereza ni para la mediocridad. ¡Ay! ¿Por qué no os deshacéis de todos esos querer a medias? ¿Por qué no os deshacéis por la pereza como por la acción? ¡Ay! ¿Por qué no comprendéis mi palabra? Haced siempre lo que queráis, pero primero, sed de los que pueden querer. Así Nietzsche invita a dejar atrás los sentimientos reactivos para comenzar a hacerse responsable de toda acción en el camino de la forja de una identidad estoica. Aquí puedes encontrar ejemplos ilustrativos de cómo amor fati puede ser aplicado. Complacencia. Amor fati puede ser usado como una excusa para la obediencia y complacencia, refiriéndose a que es más fácil aceptar las circunstancias que cambiarlas. Derrotismo. Es la idea de que poner mucho intento en mejorar nos llevará a fallar, por lo tanto es mejor evitar el riesgo y minimizar el esfuerzo. Para estas personas el amor fati es la aceptación del status quo. No importa lo que hagamos, que intentar cambiar algo solo hará que las cosas empeoren. Estoicismo. No importa si tienes buena o mala suerte, tienes lo que tienes, porque lo que de verdad importa es lo virtuosa que sea tu respuesta o reacción. Esto es amor fati, es puro estado porque un estoico nunca se queja del infortunio o el destino. Sin embargo, el estoico tampoco se contenta con la buena fortuna, pues sabe que en cualquier momento puede darle la espalda. Por eso solo se satisfacen con su propio comportamiento, actitud y acciones. Es decir, lo único que deleita a un estoico es la virtud, algo que permanece indiferente a la fortuna. Fatalismo. Se refiere a la idea de que estamos indefensos ante las circunstancias y la naturaleza. En este caso, amor fati es la aceptación de que no tienes poder ni control sobre la vida en absoluto. Optimismo. La creencia de que las buenas oportunidades están en cualquier sitio y que todo lo que parece oscuro podría tener su lado brillante. Este tipo de persona acepta la mala fortuna como un desafío que puede llevarle al crecimiento personal y profesional. El problema del amor al destino en la actualidad en el mundo, nos damos cuenta de que ha evolucionado desde la Grecia de Zenón o la Roma de Epícteto. Y si bien sabemos que existen las leyes de la naturaleza, también tenemos motivos de peso para pensar que los dioses estoicos no existen y que por tanto en cuanto menos complicado interiorizar la idea de que tenemos que amar todo lo que nos ocurra. Si tenemos un hijo y muere de cáncer con apenas 10 años, con toda probabilidad lo último que se nos ocurrirá será amarlo gustosamente, porque es lo mejor que nos podía haber pasado. Pero ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista en el que Friedrich Nietzsche quería explicarnos, vemos que podemos sacarle mucho provecho a esta filosofía de vida. Por ejemplo, en una lesión quizás sea el toque de atención que necesitamos para fortalecer mejor esa zona del cuerpo, o una ruptura sentimental, ya que es la oportunidad para irnos a ese viaje que la otra persona no compartía con nosotros. Como podemos observar, todo es cuestión de trabajar en cómo veamos la situación. No se trata de ser cínicos, sino de observar los acontecimientos desde otra perspectiva.
¿Qué oportunidades se abren ante nosotros cuando ocurre una adversidad? Ya dice el refrán popular que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Esta es una concepción de la idea moderna de amor fati. Entrenarnos en aprender a ver que nos puede venir bien en una adversidad. Podemos también recordarnos las sabias palabras del emperador Marco Aurelio, que entendía que los obstáculos que se nos presentan pueden, con aceptación, trabajo y persistencia, convertirse en el camino. Al igual que el resto de los preceptos de la filosofía estoica, el amor fati es sencillo de entender, pero complicado de poner en práctica. Se ha convertido en un poderoso mantra del estoicismo moderno, por ser una expresión latina que significa ama el destino o amar el destino. Si bien los estoicos ya no hablaron de amar lo que nos ocurre, y Friedrich Nietzsche fue quien acuñó propiamente el término, lo importante del amor fati no es quién acuñó el concepto o quién lo desarrolló más, sino la respuesta a esta pregunta: ¿se puede realmente amar todo lo que a uno le ocurre? Déjame saber tu respuesta en la caja de comentarios y cómo aplicarías tú el amor fati en la cotidianeidad de la vida moderna. Recuerda activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estrenos y así manejarás tu propio imperio como todo un estoico. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido hasta el próximo video. ¿Cómo convertir la tragedia en triunfo? Secretos estoicos. La vida tiene una forma de sorprendernos con tragedias inesperadas, desde la pérdida de un ser querido hasta una catástrofe natural. Pero según los filósofos estoicos, la clave para superar estas adversidades no está en evitar el dolor y la tristeza, sino en transformar la tragedia en triunfo a través del autocontrol y la aceptación de la realidad. En lugar de permitir que los eventos nos definan, podemos aprender a controlar nuestras reacciones y encontrar significado y propósito en medio de la adversidad. Este enfoque de la vida, que se basa en la filosofía estoica, puede ayudarnos a encontrar fuerza, resiliencia y éxito a pesar de los desafíos que enfrentamos. ¿Quieres aprender a llevar una vida estoica? Quédate hasta el final de este video y no olvides suscribirte. Si ya lo hiciste, entonces asegúrate de hacernos saber en los comentarios qué tal te ha parecido la enseñanza de hoy. A menudo nos dejamos llevar por la rutina del día a día, sin detenernos a reflexionar sobre el propósito de nuestra vida. Pero pensemos por un momento, ¿qué es lo que realmente queremos lograr en esta existencia? Si buscas respuestas significativas a estas preguntas, te invito a explorar el maravilloso mundo de la filosofía. Acompáñanos a este viaje de descubrimiento, donde aprenderemos de las ideas de pensadores de todas las épocas y culturas. Aprenderemos cómo la filosofía puede guiarnos para tomar mejores decisiones, vivir una vida más plena y ayudarnos a comprender el significado profundo de nuestra existencia. Únete a nosotros en este viaje épico para construir un futuro más consciente, reflexivo y filosófico. El tiempo es implacable. Arde inexorablemente depositando cenizas sobre las cabezas y dejando huellas de derrotas y victorias. Cada año, a nuestras espaldas, son cada vez más las puertas que no pudimos abrir, las personas que no correspondieron y reforzaron las previsiones concretas, que no estaban destinados a hacerse realidad. Es una tontería pensar que esto no sucederá.
Hasta el siglo XVII, todo el mundo estaba seguro de que los cisnes negros no existían en la naturaleza. Pero después de que un viajero holandés descubriera estas aves, negar su existencia se volvió tan estúpida como antes. Permitir esta existencia, en otras palabras, si nadie había visto cisnes negros antes, esto no significa en absoluto que nunca llegaran. Algunas personas viven descuidadas porque la fortuna les favoreció desde el momento en que nacieron. Pero tarde o temprano se alejará y golpeará con una fuerza aún mayor, como la cuerda de un arco que se estira cada segundo y hace que la flecha sea mortal. Lo más difícil es sobrevivir a aquello para lo que no estábamos preparados. Lo inesperado agrega peso a los desastres, por lo que nada debería tomarnos por sorpresa. Una epidemia que cobró millones de vidas, ataques quebrantadores de viro a la patria, resultando en continuas guerras defensivas, muertes de niños, bancarrotas, traición de una esposa amada y traición de un amigo. Un hombre que tuvo que enfrentarse a todo esto una vez, escribió las siguientes palabras en su diario: lo que es un obstáculo para nuestras acciones se convierte en un medio para ellas. Todo lo que se interpone en nuestro camino se convierte en parte de él. Es muy fácil apagar una vela pequeña, pero si el fuego es fuerte, todo lo que se arroje se convertirá en combustible y hará que la llama sea aún más brillante y fuerte. El autor de estas palabras tuvo que convertirse regularmente en este fuego metafórico. Todos los obstáculos anteriores no doblegaron a este hombre. Al contrario, los usó para convertirse en la mejor versión de sí mismo. La historia lo recuerda como Marco Aurelio, el filósofo en el trono o el último de los 5 buenos emperadores de Roma. Incluso en su juventud se convirtió en un seguidor de la filosofía del estoicismo. El joven emperador se inspiró en las notas de la conferencia del famoso maestro llamado Epícteto, que una vez fue esclavo. Epícteto fue lisiado por su maestro y fue forzado hasta el final de su vida a andar con muletas. Él hablará de esto más tarde. La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la mente. Si Epícteto hubiera bajado las manos por la mayor injusticia que le sucedió, el mundo no lo recordaría como uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. Y no estaríamos hablando de él en este momento. Pero eligió un camino diferente. Convirtió los obstáculos en oportunidades. Y milagrosamente, resultó que el esclavo cojo pudo influir en el hombre más poderoso del mundo. Un día, a finales del siglo IV a.C., un mercader fenicio llamado Zenón emprendió un viaje comercial por el Mediterráneo. Su barco estaba cargado con pintura morada, uno de los bienes más caros de aquellos tiempos. Sin embargo, no estaba destinado a salir ileso. Su barco se estrelló contra las rocas y la costosa carga se hundió en el mar. No se sabe qué causó el accidente, pero lo devastó tanto física como mentalmente. La tragedia podría ser el final de su historia. La pérdida podría llevarlo a la embriaguez o al suicidio. Sin embargo, decidió empezar de nuevo. Zenón aceptó la situación y comenzó a trabajar en sí mismo y a estudiar filosofía. Si hiciera lo contrario, no estarías mirando ahora mismo este video, porque no habría estoicismo. Más tarde, al recordar la pérdida de su fortuna, Zenón dijo: «El naufragio marcó el comienzo de mi viaje
más exitoso. El legendario boxeador Muhammad Ali luchó no solo en el ring, sino que también lo hizo en las desigualdades sociales y la discriminación racial. En 1967 se negó a ser llamado a las filas y explicó su decisión protestando contra la guerra de Vietnam. Sus creencias religiosas le impidieron participar en un conflicto que Ali consideró altamente injusto. Por ello, fue despojado del título de campeón mundial y se le prohibió participar en competencias. Muhammad Ali fue temporalmente víctima de prohibiciones y restricciones por sus acciones de protesta, pero su determinación y la lucha provocaron un cambio en la situación y la restauración de su posición en el boxeo. Ali se ha convertido en uno de los boxeadores más influyentes y famosos en la historia de este deporte. Otro ejemplo impresionante es Stephen Hopkins, un eminente físico y cosmólogo. A pesar de que Hopkins enfrentó una severa forma de esclerosis lateral amiotrófica que paralizó su cuerpo, no dejó de buscar conocimientos y hacer descubrimientos científicos. Usó sus limitaciones como fuente de inspiración y demostró que la verdadera fuerza radica en la fuerza de voluntad y la determinación inquebrantable. Hopkins se ha convertido en un símbolo de los logros científicos y en una inspiración para muchas personas en todo el mundo. Tampoco puedo olvidar a Helen Keller, una destacada escritora y activista social estadounidense, que desde niña fue sorda y ciega, pero eso no le impidió a ella para triunfar en la vida. Helen, a través de la creatividad y la perseverancia, encontró su voz y se convirtió en una voz para los demás. Helen Keller se ha convertido en un símbolo de la fuerza del espíritu humano y una prueba de que no existen obstáculos imposibles. Imagina cómo sería nuestra sociedad si las grandes personas del pasado se hubieran rendido ante los obstáculos. Si Einstein se hubiera rendido ante el primer fracaso en la investigación científica. Si Leonardo da Vinci hubiera renunciado a sus ideas y sueños. Si Malala Yousafzai no hubiera seguido luchando por los derechos de las mujeres después de que la atacaran. Todos superaron obstáculos, resistieron dificultades y demostraron que los obstáculos se vuelven parte del camino. La próxima vez que encontremos obstáculos, en lugar de desesperación y miedo, mirémoslos con una mirada audaz y digámonos: esta es mi prueba, este es mi camino hacia el éxito. Recuerda que cada obstáculo, cada momento difícil, es una oportunidad de crecimiento, de superación y de alcanzar grandes alturas. No tengas miedo de enfrentar las dificultades, pues ellas forman nuestro carácter y determinan nuestro destino. El obstáculo es el camino. A pesar de las dificultades y las adversidades, siempre hay una oportunidad para convertir una tragedia en triunfo. Esto implica enfrentar tus miedos, tener una actitud positiva, buscar ayuda si es necesario y trabajar duro para alcanzar tus objetivos. Si bien puede ser un camino difícil, el triunfo final será aún más gratificante. Algunos de los mayores triunfos y logros de la historia han surgido a través de la adversidad, lo que demuestra que nada es imposible si se trabaja duro y se mantiene la fe en uno mismo. En resumen, convertir la tragedia en triunfo requiere de determinación, coraje, perseverancia y fe
en uno mismo. Esto ha sido todo por la lección de hoy. Déjanos en los comentarios qué otra inspiración tienes que haya podido superar sus adversidades. Aprovecha y comparte con tus contactos para que gocen de una vida estoica. Guía de los estoicos para volverse rico. Tenemos que encontrar una manera de ganar dinero que luego podamos usar para invertir en nosotros mismos, que podamos usar para darnos una pista para perseguir lo que queremos conseguir. Es solo un hecho que la mayoría de los estoicos eran ricos. No estoy diciendo que el estoicismo sea una obviedad, pero realmente estudiar estoicismo te hará rico. Somos Diario de un Estoico y aquí te transmitiremos todas las enseñanzas de la filosofía antigua. Activa las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Ahora, comencemos. Los estoicos eran literalmente ricos, pero más importante, eran figurativamente ricos. Entendían el valor de las cosas. Sus necesidades fueron satisfechas porque esas necesidades a menudo eran pequeñas, porque sabían lo que debía ser apreciado y lo que no debía ser apreciado. Y ya fueron ricos como Séneca o pobres como Epícteto, vivieron vidas ricas porque sabían lo que era suficiente. Se sintieron empoderados de poder mantenerse a sí mismos y a sus familias. Tenían propósitos y significado. Valoraban las cosas correctas. Pero, ¿cómo convertirse en un estoico rico en todos los sentidos de la palabra? Aquí hay 3 pensamientos de los estoicos sobre el dinero. Número 1. Si el dinero no te da más libertad, ¿de qué sirve el dinero? Séneca habla de cómo el tiempo es nuestro recurso más preciado, pero lo desperdiciamos. Controlamos nuestro dinero y perdemos nuestro tiempo, ¿verdad? El tiempo es dinero. El tiempo es el activo más importante, no el dinero. Número 2. Hay mucha gente rica por ahí. Si el dinero es importante para ti, deberías ir a pasar un tiempo con gente rica. Hay una historia sobre Musonius Rufus, que le dio algo de dinero a un hombre horrible y detestable en Roma, y la gente se preguntaba ¿por qué harías eso? Y él dijo, ¿no es dinero exactamente lo que se merece? Número 3. La verdadera riqueza es la capacidad de ser generoso y servicial. El realista de Marco, en Meditaciones, dice, me siento afortunado porque nunca necesité pedir favores a nadie. Y cada vez que alguien me pedía favores, podía permitirme ser generoso. El dinero es una herramienta. Debería estar consiguiendo tu libertad. Debería hacerte mejor, no peor como persona. Debe permitirles ser más generosos, más magnánimos, más al servicio del bien común. Esa es una vida rica, según los estoicos. Hay una historia asombrosa sobre Kurt Vonnegut y Joseph Heller, quienes escribieron Cash 22 y Slaughterhouse 5. Están en la fiesta de este multimillonario. Y Vonnegut está bromeando con Heller y él dice, este multimillonario cuya casa en la que estamos ganó más dinero esta semana que tu libro en toda su vida. Y Heller dice, pero yo tengo algo que él no tiene. A lo que Vonnegut responde, ¿qué es eso? Y Heller dice, tengo una idea de lo que es suficiente. Esta idea de suficiente es tan poderosa. Séneca, que cita a Epicuro, dice que si no consideras suficiente lo que tienes,
nunca serás feliz. Incluso si gobiernas el mundo entero, nunca será suficiente. Los epicúreos y los estoicos dicen que para la persona, lo suficiente es muy poco. Si puedes llegar a un lugar de suficiencia, lo que tengo es bueno. Todo lo demás es extra. Y todo lo que obtienes es una bonificación. El resto de tu vida es increíble. Pero si te dices a ti mismo que solo serás feliz si te sientes mejor, cuando incluso nunca llegues a este estado, la línea de meta se moverá. Te prometo que ya es suficiente. Siempre toma más tiempo de lo que crees que va a tomar. Esa es la ley de Hofstadter. De hecho, la ley de Hofstadter dice que siempre toma más tiempo de lo que piensas, incluso cuando tomas esta ley en cuenta. Recuerdo cuando salió The Obstacle is the Way. Pensé que sería este bestseller. Tardó 5 años en llegar a la lista de los más vendidos. Así que creo que una de las cosas que aprendes haciendo un negocio como este, haciendo cualquier cosa, es que tienes que ser realmente paciente. Va a tomar mucho más tiempo de lo que crees que va a tomar. Y si estás apurado, si lo esperas ahora, si no puedes pasar la prueba del malvavisco, de retrasar la gratificación y diferir las cosas para el futuro, te van a aplastar. Existe la idea de que para conseguir tu sueño, tienes que ir con todo. Tienes que quemar los barcos detrás de ti. No siempre tiene que ser así. Vi el trabajo como un fondo fiduciario que gané. Los estoicos hace 2000 años provenían de familias ricas. Séneca heredó haciendas. Sus propiedades eran atendidas por esclavos. Eso no está en las cartas para todos nosotros. Así que tenemos que encontrar una manera de ganar dinero que luego podamos usar para invertir en nosotros mismos. Que podemos usar para darnos una pista para conseguir lo que queremos perseguir. Si no tomas el dinero, no pueden decirte qué hacer. Esa es una cita del famoso fotógrafo Bill Cunningham. Su punto no era que la gente quiera sobornarte, sino que el salario, el estatus, las cosas elegantes a las que aspiramos en la vida son geniales. Pero vienen con ellos un cierto conjunto de obligaciones o una cierta cantidad de control sobre nosotros. Cato, uno de los estoicos famosos, dijo que nada es barato si es superfluo. Si no lo necesitas, si no lo quieres, no lo tomes, porque al tomarlo y perseguirlo, te estás encarcelando a ti mismo, te estás esclavizando a ti mismo y entonces ellos y eso pueden decirte qué hacer. El estoicismo fue diseñado para ayudar a las personas a vivir lo que los antiguos llamaban la buena vida. Sus prácticas diarias estaban allí para enseñar a las personas cómo prosperar, cómo tener éxito, cómo vivir una vida rica y feliz en cualquier circunstancia. Si ese es el tipo de vida que deseas, entonces el estoicismo puede mostrarle el camino. Los estoicos tienen una definición ligeramente diferente de la riqueza. El mismo Séneca lo admite. Él dice que la pobreza no es tener muy poco, es querer más. Tus necesidades, tu estilo de vida, su relación con el dinero y las finanzas es en realidad mucho más importante que el saldo de su cuenta bancaria. Hay una historia sobre un filósofo antiguo que quería probar que los filósofos no estaban motivados ni obsesionados por el dinero, que eran diferentes a las cosas materiales, pero él no quería que eso saliera como uvas agrias, lo que significa que no es que los filósofos fueran incapaces de ganar dinero, es que no estaban consumidos por la necesidad de tener mucho. Para mí esta es la idea del indiferente preferido por los estoicos.
que si ganar dinero es algo que tiene la capacidad de hacer en su profesión, ¿por qué no? ¿Por qué harías lo que haces por menos de lo que vale? Si has heredado dinero o has ganado dinero en lo que haces, ¿por qué no querrías volverte astuto en invertirlo? ¿En hacerlo crecer? Esto es la parábola de los talentos, ¿no? ¿Cómo tomas lo que tienes y lo conviertes en algo más? Así que no deberíamos pensar que la filosofía es completamente indiferente al dinero o que su relación con el dinero y los ricos es rencorosa. No, un estoico debería resolver estas cosas. Eso es disciplina de la sabiduría. Un estoico debe ser bueno para ahorrar e invertir. Esa es la disciplina de la templanza. Pero eso no significa que toda su vida esté orientada a obsesionarse con obtener más. Entonces, si piensas en la idea de la diversificación, trata de tomar el dinero que ganas en actividades creativas. Ponlo en cosas que sean seguras, pero que tampoco dependan de que participes activamente en ellas, que no dependan de que sea inteligente de manera continua. Así que los bienes raíces son una forma de esto. Luego los préstamos privados, obviamente el mercado de valores, fondos indexados. En este momento estás súper expuesto. Estás concentrado en una pequeña industria y eso es realmente vulnerable. Los estoicos, aunque no le temen al riesgo, intentan mitigar y distribuir el riesgo, y de eso se trata realmente la diversificación. Una de las cosas más difíciles para los humanos es admitir el error, y es por eso que reducir nuestras pérdidas es tan difícil. Pero cuando alguien señala que te has equivocado, cuando te muestran las fallas en tu razonamiento, no te están insultando. Eso no te convierte en un idiota. Estás obteniendo nueva información que te permite que tomes una nueva decisión y así mejorar. Y entonces tienes que pensarlo de esta manera, como si eligieras una acción o comenzaras a trabajar para una empresa. Tú inviertes en algo, se entusiasma con algo, promociona algo. Tienes que darte cuenta de que lo que sabías entonces es diferente de lo que sabes ahora. Y si lo que sabes ahora cambia, la decisión que tomarías, entonces arroja nueva luz sobre la decisión que habrías tomado antes. Tienes que ser capaz de cambiar. Tienes que estar dispuesto a reducir tus pérdidas. Hemos llegado hasta el final de la lección por hoy. Si te ha gustado el video, déjanos saber con un like y no te olvides de compartir tu método de crecimiento en los comentarios. Sígueme para una vida estoica. Para los que creen tener un trastorno mental, canciones sobre bipolaridad, memes sobre depresión, películas y series malas, camisetas de lindo pero psicópata, son parte de nuestra cultura, detrás de la cual hay una fea verdad. ¿Por qué es tan peligrosa? Pero antes de comenzar, me gustaría que nos apoyaras con un like para más contenido como este que de seguro cambiará tu vida. Y también puedes suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. El tema de la mala salud mental se ha convertido en una revelación de moda. Ahora no solo estás triste, estás deprimido, no solo preocupado, sino también un poco obsesivo, compulsivo. Internet, las películas, las series, la música, como puedes ver, ya han idealizado desórdenes mentales. Por un lado, hay un plus en esto, y es que la sociedad se está volviendo consciente.
y es poco probable que alguien trate la enfermedad de otra persona como pereza banal. Pero por otro lado, también hay un inconveniente: la comprensión de las personas sobre los trastornos mentales está distorsionada. Por ejemplo, la serie 13 Reasons Why es un ejemplo viviente de la popularización aguda e ignorante del problema del suicidio. La trama se basa en el suicidio de Anna Baker. Antes de su muerte, la niña grabó 7 cintas en las que contaba cerca de 13 razones para su decisión. Cada uno de ellos corresponde a una persona concreta y su acto que condujo a la muerte de Anna. Dentro del primer mes de lanzamiento, la serie ha recopilado más de 11 millones de tweets, y aunque 13 Reasons Why es amada por un gran ejército de fans, la serie todavía tiene una fea verdad en ella. Psiquiatras y especialistas no participaron en la primera temporada para la prevención del suicidio. Una ola de críticas de especialistas cayó sobre los creadores, argumentando que la serie no se corresponde con la realidad y que no ayuda a los adolescentes, solo provoca suicidios. No contaré en detalle todas sus inexactitudes. Esto se puede leer por separado. Y cuán distorsionada es la representación del suicidio o enfermedad mental en las películas y series. Provoca depresión, autohumillación o el deseo de sobresalir. No es país para viejos. Henry, retrato de un asesino en serie. Estas son las películas que se enfocan en retratar correctamente a las personas con enfermedades mentales. Y sin embargo, los productores de cine rara vez se dan cuenta que las enfermedades no son tan agradables. Un campeón no se vuelve único al agregarles una enfermedad o escritores o artistas. Tal imagen no es solo la estética de la tristeza, es también un retrato psicológico multifacético. No se limita a cigarrillos, vino o café. Hay muchos lados aterradores y feos en él, que resulta de tal cultura. Y sin embargo, la sociedad sigue sin entender correctamente la enfermedad mental. La gente llamará a alguien con depresión un psicópata y pedirá que se mantenga alejado de él. Pero felizmente, comprarán y usarán una camiseta con la inscripción «Huye de mí o conmigo», en donde publicarán selfies en Instagram. La idealización del estrés y la enfermedad mental dio origen, por ejemplo, a el mito de que un artista tiene que sufrir para que sus obras y performance tuviesen más profundidad. Tomemos por ejemplo a Van Gogh. Les gusta decir de él que fue un genio, que no nació en el momento adecuado. Esto suele confirmarse por el hecho de que a lo largo de la vida solo vendió un cuadro. Pero Van Gogh plasmó en él el estilo del postimpresionismo, que era popular en ese momento. Van Gogh nació en el momento justo y solo vendió una imagen, porque un ataque epiléptico puede haber comenzado en cualquier momento. Ahora están sugiriendo que él pudo haber tenido más: un trastorno de bipolaridad, depresión, alcoholismo, epilepsia. Van Gogh simplemente no podía ser amigo de la gente, así que no fue un artista de éxito comercial. Pero Van Gogh fue tratado por psiquiatras. Los pintó como retratos en varias de estas imágenes, en la que el médico sostiene una dedalera en la mano. El extracto de dedalera era un ingrediente de sus medicamentos, y si te excedes, empiezas a percibir más color amarillo que de costumbre. Probablemente acabamos de recibir nuestros girasoles favoritos porque Van Gogh fue tratado no porque se inspiró del sufrimiento. Podemos verlos porque Vincent tenía un amante, el hermano de Theo, que lo protegió.
Lo más importante en esta historia es el apoyo y la comprensión. Y eso es lo que necesitamos saber. El sufrimiento no es fruto del talento, es fruto de la vida de artistas. Trastornos mentales, alcoholismo, pobreza. Todo esto encerró a los artistas dentro de sí mismos. Obstaculizó aún más su desarrollo. Van Gogh pintó no porque el sufrimiento lo ayudara. Él pintó para mostrar su talento y porque pintar cuadros lo ayudó. Si entre la gente de arte hubo muchos que sufrieron por el trastorno bipolar, la esquizofrenia o la psicosis, a algunos les ayudó su visión original del mundo, pero más a menudo esas personas tenían que buscar fuerza en sí mismas para trabajar y combatir la enfermedad, porque el estrés no puede inspirar, solo mata la creatividad y la productividad. La creatividad requiere claridad de visión, pero no sufrimiento. Un día, durante los ensayos, grabaciones, Dan Burnett hizo preguntas para un cierto espectáculo. Se le preguntó si tenía alguna peculiaridad propia. Dan pensó que si respondía negativamente, no lo contratarían. Recordando sus últimos pensamientos durante la cena, respondió que no le gusta cocinar solo una patata, porque se ve solo. Más tarde el director habló con Dan, y otras personas admitieron que tampoco les gusta ver a una persona solitaria. Incluso más tarde, durante la conversación de Dan con el productor, este último mencionó que lo había discutido con sus colegas en la oficina. Resultó que muchas personas se sintieron incómodas al verlo solo. Más tarde, ya se estaba desarrollando el síndrome de la patata solitaria, sin la participación de Dan Burnett. Si no fuera un neurocientífico, la gente no se lo tomó en serio. Sin embargo, el hecho de que la gente encontraba este tipo de trastorno mental insta a pensar sobre, ¿basta con nombrar solo algunos síntomas, hacer creer a la gente en esta enfermedad? Por supuesto, no se puede decir que estas personas lo hicieron a propósito, pero podían creer sinceramente lo que decían porque hay muchos hábitos que pueden ser síntomas como estados conocidos. Sin embargo, a menudo solo se recuerda lo resbaladizo y caótico que es el estudio de la salud mental. Por lo tanto, el diagnóstico mediante Google no es lo más adecuado, incluso si es de forma segura. Este ejemplo muestra lo difícil que es identificar el problema cuando hay tal popularización en todas partes. No estés deprimido si tu serie favorita ha llegado a su fin. No tienes paranoia si revisaste el gas 2 veces. No tienes un ataque de pánico si solo tienes miedo de que algo malo pueda ocurrir. No eres sociófobo si no tienes ganas de dar un paseo con un amigo. Si eres descuidado, usa estas palabras para describir emociones. Así es como esperas que una persona tenga una vida real. ¿Se tomarán en serio los problemas? Eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Comparte este video y déjame en los comentarios qué tal te ha parecido el tema de hoy. Nos encontraremos en el próximo video. El dilema de Eutifrón. ¿Las cosas son moralmente buenas porque Dios así lo ha decidido o son buenas porque inherentemente lo son y Dios se siente atraído por ellas? El dilema de Eutifrón, aunque se remonta a la Grecia clásica, ha servido para echar por tierra las opiniones a favor de la existencia de Dios
poniendo en entredicho su capacidad de decisión y la propia naturaleza de la moralidad. El dilema de Eutifrón se encuentra en el diálogo Eutifrón de Platón, en el que Sócrates le pregunta a Eutifrón: ¿es el piadoso amado por los dioses porque es piadoso? ¿O es piadoso porque es amado por los dioses? Antes de iniciar, no te olvides de activar las notificaciones y compartir este video con tus contactos. Somos Diario de un Estoico y queremos que nos apoyes con tu like. Comencemos. Eutifrón, que se sabe más bien poco sobre él, da nombre a uno de los dilemas más importantes en torno a las discusiones lógicas y filosóficas acerca de la existencia de Dios. Eutifrón es un personaje que aparece en uno de los diálogos de Platón que, aunque fue este filósofo quien la redactó, la conversación no va con él, sino con Sócrates. El relato llamado Eutifrón o Sobre la Piedad pertenece a una serie llamada Primeros Diálogos, desarrollándose la historia en el momento de la acusación de Meleto contra Sócrates, justo antes de ser condenado a muerte, bebiendo cicuta en posteriores juicios. Sócrates y Eutifrón discuten la naturaleza de la piedad en el Eutifrón de Platón. En la conversación entre ambos toma protagonismo las ideas de lo justo y la piedad. Sócrates se sorprende por lo que Eutifrón piensa hacer, que es acusar a su padre. Sócrates le pregunta si considera que esta acción es santa, siendo esta la cuestión que desata todo el diálogo y el dilema que lleva su nombre. Eutifrón propone que lo piadoso es lo mismo que lo amado por los dioses, pero Sócrates encuentra un problema con esta propuesta. Los dioses pueden estar en desacuerdo entre sí. Eutifrón luego revisa su definición, de modo que la piedad es solo aquello que es amado por todos los dioses unánimemente. En este punto surge el dilema. Sócrates pregunta si los dioses aman al piadoso porque es piadoso, o si el piadoso es piadoso solo porque es amado por los dioses. El dilema de Eutifrón original consiste en analizar la sustancia misma de lo santo. Si lo santo es amado por los dioses porque es santo, entonces la propiedad ser santo no es adquirida por decisión de los dioses, sino que las cosas santas tienen esta virtud por sí mismas. En este caso, el amor de los dioses hacia las cosas santas no le añade un valor extrapuesto que ya la tienen y seguirán teniéndola tanto si los dioses las aman como si no. Por otro lado, si las cosas santas lo son porque son amadas por los dioses, entonces necesitan de ese amor para ser santas. Es decir, en función de las preferencias de los dioses, los objetos, las personas y los actos son santos. En este caso es el amor de los dioses lo que hace que las cosas sean santas. Analizando el diálogo se puede apreciar que ambas opciones no pueden ser válidas, puesto que por necesidad una tiene que ser la correcta. O las cosas santas lo son porque sí, y por lo tanto los dioses las prefieren, o bien las cosas santas lo son porque son amadas por los dioses, adquiriendo así la propiedad de santas. Técnicamente ambas opciones son opuestas, y uno se ve obligado a elegir una de ellas y consecuentemente cada elección trae consigo su propia implicación filosófica. El problema que esto plantea para el cristiano es doble. En primer lugar, si una cosa es buena simplemente porque Dios dice que es buena, entonces parece que Dios podría decir que algo es bueno y así sería. Esto podría incluir cosas que nosotros instintivamente sabemos que es malo, pero no queremos una moralidad basada en declaraciones arbitrarias de Dios. Así que parece que esta elección
es una elección muy pobre para el creyente. Sin embargo, si Dios simplemente está informando que algo es bueno, entonces Él ya no es el estándar de lo que es bueno y pareciera estar a merced de algunos que están fuera de la norma. En el contexto donde un creyente habla de las razones para afirmar que Dios existe y ha usado el argumento moral o alguna razón moral para concluir de esta forma, se suele presentar como objeción a este punto específico, lo que ya conocemos como el lema de Eutifrón. Esta objeción nunca ha dejado de ser traída al estrado como contraargumento contundente por la parte no creyente de los dioses. Si hablamos de personas famosas desde la antigüedad y poco conocidas, Eutifrón es una de ellas. ¿Por qué este dilema es usado actualmente como una objeción problemática para los que afirman que los dioses existen? Existe toda una teoría monoteísta en la moral que trata de explicar que las cosas son santas en relación a Dios. Dicho de una forma más real, el teísta que cree que Dios es un ser necesario y posee las cualidades clásicas de la deidad, atribuye a Él toda la realidad moral y fundamenta en Él todo lo que es bueno. Con la existencia de Dios, podemos hablar objetivamente de lo que es bueno y correcto, y diferenciarlo de lo que es malo e incorrecto. Tomando y adaptando el dilema al contexto actual, ya no se hablan de los dioses sino de uno, y ya no se habla de los santos sino de lo bueno. Así, el dilema dice, ¿algo es bueno porque Dios lo dice? ¿O Dios lo dice porque es bueno? Pero no podemos afirmar las dos como válidas al mismo tiempo. El problema real no es elegir una opción, sino la implicación de nuestra elección con nuestra teoría moral. Lo importante aquí es nuestra teoría moral, y eso es lo que busca atacar el dilema. De una forma u otra, el teísta que sostiene el teísmo clásico está bastante comprometido con su visión moral dentro de su postura. Si Dios es la fuente de lo moral, debe ser en una forma que no afecte la propia teoría moral, que es usada por el teísta para explicar esta verdad. Si elegimos la primera opción del dilema, algo es bueno porque Dios lo dice, entonces estamos otorgando arbitrariedad a lo que se conoce como bueno, y nuestra propia experiencia moral es la que nos dice que aquí debe haber un problema, pues lo bueno no puede ser arbitrario. Decir que lo moral no es objetiva es destruir el argumento que usamos para afirmar que Dios existe, que justamente es el contexto donde se suele presentar el dilema. Imagine que usted acaba de usar el argumento moral para decir que Dios existe, el cual depende de la existencia de una moral objetiva o un hecho objetivo moral para tener validez. Luego alguien presenta el dilema de Eutifrón como se ha presentado en este video, y usted elige la primera opción, la que implica que no existe la moral objetiva. Es bueno que sepa que acaba de afirmar que todo su argumento para la existencia de Dios es falso, pues la moral es arbitraria, según la opción que acaba de elegir. ¿Ya es visible el problema? La opción 1 del dilema implica que la moral no es objetiva, sino subjetiva. Y si no es objetiva, no podemos usar la moral para demostrar que Dios existe. Dios no es la fuente de la moral, lo cual hace inválido toda teoría moral teísta. Ahora, ¿qué pasa si elegimos la segunda opción? Seguimos teniendo un problema con nuestra teoría moral. Esta opción nos dice que existe algo independiente de Dios y que le dicta a Dios cuáles deben de ser sus preferencias morales. Y, hasta tal punto, se puede decir que Dios mismo debe guiar su existencia conforme a eso que es bueno.
Todo es contrario a cualquier explicación que afirme que Dios es la fuente de la moral, pues vemos que no lo es, sino que ésta existe fuera de Él e independiente de Él. El dilema de Eutifrón no representa un problema serio para la postura moral. Ni siquiera es un problema alguno, debido a que el dilema comete la falacia lógica del falso dilema al enseñar solo dos opciones como únicas cuando existen más de una. Dios es la fuente de lo bueno, pues lo bueno es según la naturaleza de Dios. Que una cosa es vista y que una cosa ve, que una cosa es empujada y que otra cosa empuja. ¿Comprendes tú que todas estas cosas son diferentes y en qué difieren? La cosa amada no es diferente de la cosa que ama. Esto ha sido todo por la lección de hoy. Asegúrate de dejarnos tu opinión sobre este polémico dilema que Eutifrón nos dejó desde la filosofía antigua. Nos reencontraremos en una próxima ocasión para que lleves una vida histórica. La belleza humana según los estoicos. Los estoicos consideraban que la verdadera belleza humana no se encontraba en la apariencia física, sino en la virtud y el conocimiento. Para ellos, una persona bella era aquella que tenía una personalidad virtuosa, que era sabia, justa, valiente y que había alcanzado la autarquía, es decir, la independencia emocional y espiritual frente a las cosas externas. Asimismo, creían que la belleza física era efímera y no comparativa con la belleza espiritual y moral. De esta manera, la belleza humana se situaba en los valores éticos y morales que regían la vida del individuo, convirtiéndose en un principio fundamental para la filosofía estoica. Aprovecha al máximo todas las enseñanzas que traemos para ti. Ve, suscríbete y activa las notificaciones sin perderte del maravilloso contenido que tenemos para ti aquí en Diario de un Estoico. Todo comienza con un pasaje de Disertaciones del libro 3, capítulo 1, en la que Epicteto exhorta a Rector para que decida embellecerse por medio de la virtud. Esta exhortación resulta extraña, dado que el embellecimiento está asociado al adorno del cuerpo. Para aclarar esta comprensión de embellecimiento, este escrito demuestra que la noción de tocalón, traducida frecuentemente como lo bello, supera su referencia a la belleza física. De ahí que se pueda admitir un embellecimiento a partir de la virtud. La demostración se lleva a cabo explorando los usos de la noción tocalón en los diálogos platónicos, el Corpus Aristotelicum y las disertaciones de Epicteto. El análisis de los diálogos platónicos y del Corpus Aristotelicum aborda la homonimia de tocalón. En cambio, el análisis de las disertaciones muestra que el embellecimiento de sí es el embellecimiento de la función del hombre, de la fusión del individuo y del cuerpo en un sentido especial. Esta escritura comienza con un pasaje de Discursos en el que Epicteto insta a un retórico a decidirse a embellecerse a través de la virtud. Esta exhortación es extraña, dado que el embellecimiento está relacionado con el adorno corporal. Para aclarar esta comprensión del embellecimiento, el ensayo prueba que la noción de tocalón, frecuentemente traducida como lo bello, excede su referencia a la belleza física,
por lo que es posible admitir un embellecimiento basado en la virtud. Una vez que entró a verle cierto joven retor, con el cabello extremadamente compuesto y muy arreglado en el resto de su atuendo, le dijo: «Dime si no te parecen hermosos algunos perros y caballos, y lo mismo de cada uno de los otros animales». «Me lo parecen», respondió. «Luego, ¿también los hombres son unos hermosos y otros feos? ¿Y cómo no? ¿Acaso llamamos hermoso a cada uno de ellos dentro de su propia especie por lo mismo o por algún rasgo peculiar? Así lo verás, puesto que vemos que el perro no ha nacido para una cosa, el caballo para otra, el ruiseñor, si se tercia, para otra. ¿No sería absurdo que alguien declarase que cada uno es hermoso siempre y cuando sea excelente en lo relativo a su propia naturaleza? Y puesto que la naturaleza de cada uno es distinta, me parece que cada uno de ellos sería hermoso de manera distinta, ¿o no? Estuvo de acuerdo. ¿No será que lo mismo que hace hermoso al perro hace feo al caballo, y que lo mismo que hace hermoso al caballo hace feo al perro? Sí, en efecto, sus naturalezas son distintas. Así parece. Y es que creo, lo que queda lúcido en el pancreasiasta no queda bien en el luchador, y en el corredor incluso resulta ridículo. Y el que es lúcido en el pentatlón, ese mismo es el más desmañado en la lucha. Así es, dijo. Entonces, ¿qué hace al hombre hermoso sino aquello mismo que hace hermosos al perro y al caballo en su género? Eso mismo dijo. ¿Y qué hace hermoso al perro? La presencia de la virtud propia del perro. ¿Y al caballo? La presencia de la virtud propia del caballo. ¿Y al hombre? ¿No será la presencia de la virtud propia del hombre? Así que también tú, si quieres ser hermoso, muchacho, esfuérzate en eso, en la virtud humana. ¿Y cuál es esa? Mira a quienes alabas tú cuando alabas a alguien sin apasionamiento. ¿A los justos o a los injustos? A los justos. ¿A los sensatos o a los licenciosos? A los sensatos. ¿A los continentes o a los incontinentes? A los continentes. Pues sabe que al hacerte como uno de ellos, te harás hermoso, y que mientras descuides eso, por fuerza serás feo, por más que hagas de todo para parecer hermoso. A partir de aquí, ya no sé cómo hablarte. Si te digo lo que pienso, te molestarás y te irás y quizás no vuelvas. Y si no lo digo, mira qué voy a hacer. Si tú vienes a mí buscando ayuda y en realidad no te voy a ayudar en nada. Y si tú vienes a mí como filósofo y yo no te voy a decir nada como filósofo. Además, qué crueldad para contigo verte incorregido con indiferencia. Si un día más adelante tienes seso, con razón me reprocharás. ¿Qué vio en mí Epícteto para que al ver cómo iba él en tan lamentable estado me miraba con indiferencia y nunca me dijera ni una palabra? Tanto desesperaba de mí. ¿No era yo un muchacho? ¿No era yo oyente de sus palabras? ¿Cuántos otros muchachos en la juventud yerran muchas veces en cosas semejantes? He oído de un cierto Polemón que muy disoluto de joven llegó a dar un gran cambio. Bien está. No creyó que yo fuera un Polemón. Podía corregir mi cabellera, quitarme los amuletos del cuello. Pudo hacer que dejara de depilarme, pero al verme con pinta de, ¿cómo diría yo?, se calló. Yo no digo de qué es esa pinta. Tú mismo lo dirás entonces, cuando vuelvas en ti, y te darás cuenta de cuál es y de quiénes suelen llevarla. Si más adelante me lo reprochas,
¿cómo podré excusarme? Sí, pero si se lo digo, no me hará caso. ¿Convenció Apolo a Layo? ¿No se fue y se emborrachó y mandó a paseo el oráculo? ¿Y qué? ¿Dejó por eso Apolo de decirle la verdad? Sin embargo, yo no sé si me hará caso o si no, mientras que él sabía perfectamente que no le iba a hacer caso, y de todas maneras se lo dijo. ¿Por qué se lo dijo? ¿Porque es Apolo? ¿Porque da oráculos? ¿Porque se dio a sí mismo ese puesto en esta tierra, el de ser adivino y fuente de verdad, y que vengan a él de todo el mundo habitado? Porque está escrito en la puerta él: conócete a ti mismo, aunque nadie piense ello. Convencía Sócrates a todos los que se le acercaban de que se ocuparan de sí mismos, ni a la milésima parte. Pero de todas maneras, dado que él, Demón, como él mismo dice, le había dado aquel puesto, ya no lo abandonó, sino que incluso, ¿qué les dice a los jueces? Si me soltáis con esa condición, la de que ya no siga haciendo lo que ahora, no me resignaré ni cejaré, sino que me acercaré al joven como al viejo, y sencillamente a todo el que me encuentre, y les preguntaré lo mismo que les pregunto ahora. Y muy especialmente dijo: a vosotros los ciudadanos, porque me sois más próximos por linaje. ¿Tan curioso eres, Sócrates, y tan entrometido? ¿A ti qué te importa? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás diciendo? Siendo compañero y pariente mío, ¿te despreocupas de ti mismo y ofreces un mal ciudadano a la ciudad? ¿Un mal pariente a los parientes? ¿Un mal vecino a los vecinos? ¿Y tú quién eres? Ahí lo grande es decir: yo soy el que se ha de ocuparse de los hombres, que tampoco el león se atreve a enfrentársele a cualquier novillo. Pero si el toro avanza y se le enfrenta, dile: ¿tú quién eres? ¿Y a ti qué te importa? Hombre, en toda especie hace algún individuo extraordinario, entre los bueyes, los perros, las ovejas, los 23 caballos. Así que no le digas al extraordinario: ¿y tú quién eres? Sino te dirá, sacando voz de alguna parte: yo soy como la púrpura en el vestídolo. No me creas semejante a los demás, o insultarás a mi naturaleza porque me hizo diferente de los otros. Según Epicteto, la belleza humana no reside únicamente en la apariencia física, sino en la virtud y la moralidad que la persona posee. Para él, una persona verdaderamente hermosa es aquella que es humilde, sabia, justa y virtuosa en todas sus acciones y decisiones. Además, creía que la verdadera belleza no se desvanece con el tiempo, ya que la virtud y la sabiduría solo crecen y se fortalecen con la edad. Por lo tanto, se podría decir que para Epicteto, la belleza humana es algo mucho más profundo y duradero que una simple imagen superficial. Asegúrate de opinar en los comentarios sobre este video y hacernos saber que te ha gustado con un like. Yo me despido como todo un estoico. Nos encontraremos en un próximo video.